Dios le bendiga. Qué bendición más maravillosa poder estar juntos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová Dios de los ejércitos, al Dios de Israel. Le damos la bienvenida a este culto que ofrecemos a Jehová Dios a través de la familia Reconciliación. Bienvenido y deseamos que la paz y la bendición de Dios sea sobre su vida, sobre los suyos, ahora y siempre. Deje que la presencia real de Dios, el Espíritu Santo, le mueva a adorar al Dios vivo con todo su corazón, con todo su ser, con todo su espíritu. Que Dios le bendiga grandemente. Sombra de Pedro se sanaban los enfermos, con la sombra
Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, que podemos alabarlo juntos en esta hora. Bueno, y otros lo harán de manera diferida, porque somos una familia muy grande. La familia de Reconciliación estamos alrededor del mundo, estamos por tantos países y tantos lugares y nos gozamos en juntos poder alabar y bendecir el nombre del Señor. De nuevo te saludamos, mi amado hermano, mi amado amigo, mi amada amiga, y deseamos que muchas y hermosas, preciosas y maravillosas bendiciones de Jehová Dios sean sobre tu vida. Y bueno, nuestra meditación de hoy está en Lucas capítulo 20, es decir que queremos que tengas tu Biblia lista, abierta, porque vamos a estar en la Biblia, que es la palabra de Dios, y vamos a estarla meditando, vamos a estarla leyendo, vamos a estarla pensando juntos. Y el tema es preguntas. ¿Por qué? Porque el capítulo 20 de Lucas está repleto especialmente de 4 preguntas muy importantes que vamos a estar viendo a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios. Es decir que estamos agradecidos a Dios por tenerte con nosotros y vamos a orar al Señor. Yo quiero invitarte a que juntos oremos al Señor y pongamos allí delante de Dios nuestras peticiones, esas peticiones que están allí en lo más profundo del corazón, ¿verdad? Que estás llevando delante del Señor con seguridad y con certeza, porque Dios responde las oraciones de sus hijos y sus hijas, conforme a su voluntad y en el tiempo preciso de Dios. Dios hace todo perfecto, porque nuestro Dios es un Dios perfecto. Y a Él vamos, ¿verdad? A Él vamos a elevar nuestro ruego. Invito a que levantes la mano como señal de que estamos unidos en la familia de reconciliación. No hay poder en la mano, el poder está solamente en Jehová Dios. Padre, te bendecimos, nuestro buen Dios, te exaltamos y te damos gloria por este privilegio que tú nos das en este día, Señor, y en esta hora de estar reunidos para juntos, oh Señor, rendirte adoración, alabanza y bendición a ti que eres el único que lo merece, Jehová Dios de los ejércitos. Recibe, Señor, la adoración de nuestras vidas, de nuestras almas, como tu pueblo, como tus hijos, Señor, en esta hora. Y vamos ante ti, Señor, una vez más poniendo esas peticiones que están allí en lo profundo de nuestros corazones, que te hemos pedido conforme a tu voluntad, Señor, que tú conoces y que tú respondes, Señor. Permite que de la misma manera que en esta hora vamos delante de ti, Señor, como tu pueblo, Señor, también vengamos para darte gracias, para exaltarte y para glorificar tu nombre, porque sabemos, Señor, que tú respondes la oración. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Recibe este culto, recibe esta bendición, Señor. Y permite, Dios, que ahora tu palabra, al meditarla, oh Dios, tu Espíritu Santo la haga eficaz en nuestras vidas para que la pongamos por obra, Señor. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza en Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré.
fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Te alabamos, Señor. Te alabamos, nuestro buen Dios. Te exaltamos y te damos gloria a ti, Señor, porque tú eres el Dios soberano, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que salva, el Dios que perdona, el Dios que sana, el Dios que liberta de las ataduras espirituales, de las ataduras emocionales, que sana el ser completo a través de la obra tuya, oh Dios, el Espíritu Santo. Te alabamos, Señor Jesucristo, tú que eres Dios el Hijo, que te diste por nosotros y hoy intercedes a la diestra de Dios el Padre por nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como hemos dicho al principio, nuestro tema de hoy es preguntas y está allí en Lucas capítulo 20. Vamos a estar en Lucas capítulo 20. Ya Jesús le había dicho a los 12 que esperaran conflicto y sufrimiento al llegar a Jerusalén. Allí en el capítulo 9 de Lucas, versículo 22, encontramos que el Señor dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día.
Jesús sabía plenamente lo que se le avecinaba. Y en este capítulo 20 de Lucas, mi amado hermano, vas a encontrar tres grupos de dirigentes religiosos. Lo vamos a leer en unos minutos, allí en el versículo 1 de Lucas 20, tenlo en tu Biblia, lee tu Biblia, crea tu Biblia. No le creas jamás a nadie que a la Biblia, porque la Biblia es la que es la palabra de Dios. Y allí vamos a presenciar el conflicto de estos dirigentes religiosos con nuestro Señor Jesucristo. Le cuestionaron por qué él había limpiado el templo, ¿recuerda? Y les había llamado ladrones. Trataron de atraparle en sus palabras para poder hallar alguna acusación en su contra. Pero había más en esta serie de preguntas que simplemente engaño. Jesucristo, el Cordero de Dios, fue observado y examinado por sus enemigos durante esta semana final. Y sin embargo, a pesar de lo que ellos vieron y aprendieron, lo rechazaron. Qué dolor, qué tristeza, ¿verdad? Pero Jesús también estaba examinándolos a ellos, examinando a las autoridades religiosas. Porque al hacerle ellos las preguntas, Jesús les hizo las suyas. Y su respuesta, la respuesta de aquellas autoridades religiosas, revelaron la ignorancia, el odio y la incredulidad que había en sus corazones. Las preguntas de nuestro Señor se centraron en cuatro personajes diferentes. El primero de ellos está allí en Lucas capítulo 20, los versículos del 1 al 19. Vamos a leerlo. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Allí está la pregunta sobre Juan el Bautista. Dice, ¿lo tienes en tu Biblia? Lucas capítulo 20, versículos 1 y 2. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Al limpiar los atrios del templo, o el limpiar los atrios del templo, fue un evento dramático que captó la atención del pueblo, así como también despertó la ira de las autoridades religiosas. Se le había dañado el negocio. Como muchos se le está dañando el negocio que tienen con el evangelio hoy, ¿verdad? El evangelio no es un negocio. El mensaje de Dios no es un negocio. Y las autoridades religiosas del tiempo de Jesús, pues se vieron afectados en su negocio. Y el hecho de que Jesús hizo del templo su sede para su ministerio en esa última semana, los indignó aún más. Así que decidieron interrogarle. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntaron. ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad? La autoridad es importante para el éxito de cualquier cosa, de cualquier organización. Sin autoridad solo se tiene confusión. Los principales sacerdotes decían que su autoridad venía de Moisés, porque la ley los separó a ellos, a la tribu de Leví, para que sirviera en el santuario. Los escribas estudiaban la ley y afirmaban que su autoridad procedía de los rabinos o los maestros cuyas interpretaciones ellos estudiaban. Los ancianos de Israel eran los dirigentes de las familias y de las tribus, escogidos por lo general por su experiencia y por su sabiduría. Es decir, que todos estos hombres estaban seguros de su autoridad. Y querían meter a nuestro Señor Jesucristo en un dilema, de modo que sin que importara cómo respondiera, se iba a meter en problemas. Si decía que no tenía autoridad, entonces Jesús estaba en problemas con los judíos por invadir su templo y actuar como si él fuera un profeta. Y si decía que su autoridad venía de Jehová Dios, entonces estaría en problemas con los romanos, quienes siempre estaban alerta por aquellos que decían ser Mesías, especialmente durante este tiempo de la temporada de la Pascua judía. Y nota el sabio procedimiento que nuestro Señor usó al cambiar completamente las cosas y poner a sus opositores a la defensiva. Y esto lo vamos a ver en 3 puntos, ¿verdad? El primero es, les hizo una pregunta. Lo vamos a ver en los versículos 3 al 8 del capítulo 20 de Lucas. Luego les dijo una parábola. Está allí en Lucas 20, versículos 9 al 16. Y finalmente citó una profecía que está allí en Lucas capítulo 20, versículos 17 al 18. En cada uno de estos métodos reveló al Señor los pecados de la nación de Israel.
Y vamos a ver el primero de ellos en el rechazo al pasado, su rechazo pasado. Lucas 20, versículos 3 al 8. ¿Lo leemos? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creíste? No le creísteis. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús mencionó a Juan el Bautista por dos razones. Primero, Juan había señalado a Jesús cuando lo presentó a la nación. Aparece allí en Juan capítulo 1, versículos 15 al 34. Así que al rechazar a Juan el Bautista, ellos realmente estaban rechazando al Señor Jesucristo. En segundo lugar, es un principio espiritual, y aquí está el punto clave, que si desobedecemos la verdad que ya sabemos, Dios no puede revelarnos nuevas verdades. Y repito, si desobedecemos la verdad que ya sabemos, Dios no puede revelarnos nuevas verdades. ¿Por qué entonces contestar a la pregunta de ellos cuando ellos habían rehusado someterse al mensaje de Juan el Bautista? Ahora eran los dirigentes, hermanos religiosos, los que se vieron en un dilema. Respondieran como respondieran, estaban en problemas. Así que decidieron hacerse los tontos, ¿verdad? Y quedarse callados. Obraron con engaño al hacer la pregunta y sin honradez al evitar responder. Incluso si Jesús les hubiera dado una respuesta, sus corazones no estaban preparados para recibirla. Si habían desobedecido al mensaje de Dios dado por Juan el Bautista, desobedecerían el mensaje dado por Jesús, el Hijo de Dios. Y ese fue el tema de la parábola que Jesús relató a continuación. Y ahí vamos a hablar de su revelación o la revelación de ellos en el presente. Estamos en Lucas capítulo 20, los versículos 9 al 16. Léelo en tu Biblia. Lucas 20, 9 al 16. Abre tu Biblia, ya sea en papel o digital, y léelo. Dice allí, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Estos hombres conocían las escrituras y reconocían que Jesús estaba hablando de la viña, y al hablar de viña estaba hablando de la nación de Israel. Dios el Padre bendijo a la nación de Israel abundantemente y le dio a los judíos, mis hermanos, una tierra rica y agradable. Y todo lo que Dios les pidió fue que obedecieran sus estatutos y que dieran una cosecha espiritual digna de Jehová Dios. En lugar de ser agradecidos por las bendiciones y darle gozosamente al Señor lo que era debido, la nación procedió a robarle a Dios y rechazar a sus mensajeros. Y Dios fue paciente y les envió siervo tras siervo, pero ellos rehusaron obedecer. Y finalmente Dios le envió a su hijo amado y lo mataron. Y en esta historia está el propio Jesús anunciando de nuevo su muerte. Bajo la ley judía, cualquier hombre podía reclamar una propiedad que no tenía dueño. Y los arrendatarios podían haber concluido que el dueño había muerto. De otra manera, él hubiera venido en persona.
Si mataban al hijo, entonces podían reclamar la viña como propiedad de ellos. Y esto era exactamente lo que los dirigentes religiosos estaban pensando al estar con Jesús. Y en los versículos 17 al 19 vemos la ruina futura. Versículos 17 al 19 de Lucas 20. ¿Lo leemos? Pero él mirando les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Jesús los miró fijamente y luego citó el Salmo 118, versículo 22. Léelo después, Salmo 118, versículo 22. Los dirigentes sabían que ese era un salmo mesiánico y habían oído que la gente lo gritaba cuando Jesús entró en la ciudad. Y al aplicarse a sí mismo este versículo, Jesús estaba afirmando claramente que él era el Mesías. Los edificadores, desde luego, eran los dirigentes religiosos judíos. Y en el Antiguo Testamento, la piedra era un símbolo familiar de Dios y del Mesías prometido. Debido a que los judíos no creyeron, tropezaron con él y fueron juzgados. Los que confían en Jesucristo hallan en que él es la piedra cimiento y la piedra angular y la piedra principal. Bendito sea el Señor. Estaba advirtiendo al Sanedrín que solo se destruiría a sí mismo si lo condenaban a él. Cuando los dirigentes rechazaron a Juan el Bautista, pecaron contra Dios el Padre que le envió. Cuando crucificaron a Jesús, pecaron contra Dios el Hijo. Jesús les había dicho que ellos podían pecar contra él y todavía ser perdonados. Pero cuando pecaran contra el Espíritu Santo, no podía haber perdón. Y este es el llamado pecado imperdonable. Y los dirigentes judíos lo cometieron cuando rechazaron en forma final el testimonio del Espíritu de Dios. En esta parábola Jesús ilustró la insidiosa naturaleza del pecado, que no la podemos olvidar. El pecado engendra pecado. Los arrendatarios empezaron golpeando a los siervos e hirieron a otros, pero acabaron siendo asesinos. Los dirigentes judíos permitieron que mataran a Juan el Bautista y luego pidieron que Jesús fuera crucificado. Y luego ellos mismos apedrearon a Esteban. Pecaron contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Y este fue el fin del testimonio de Dios a ellos. Es cosa seria, mis amados hermanos, rechazar el mensaje de Dios y los mensajeros de Dios. Te repito, es cosa seria rechazar el mensaje de Dios y a los mensajeros de Dios. No lo sigas rechazando más, amigos. Amigo, no sigas rechazando más el llamado que Dios te hace a reconocer que eres un pecador delante de un Dios santo, santo, santo. Que tus pecados, como mis pecados, todos han sido y son contra el mismo Jehová Dios. Por tanto, no rechaces ese llamado que Dios te hace a arrepentirte de tus pecados, a pedirle perdón a Dios y a confiar en Jesucristo como con quien te limpia y te lava de todo pecado y te da un nuevo nacimiento y vida eterna. Y la segunda pregunta que encontramos en este capítulo 20, llamado Preguntas, el tema, es la pregunta sobre el César. Y vamos a leer allí en el capítulo 20, te invito a que lo tengas en tu Biblia, a que lo leas, el capítulo 20, los versículos 20 al 26. Dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas realmente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas, callaron. Jesús sabía
que los hombres que le estaban interrogando eran espías enviados por los fariseos y los herodianos. Pero con toda paciencia escuchó y respondió. Y estos dos grupos, los fariseos, unos extremistas de una posición, y los herodianos, unos extremistas de la otra, como hemos dicho, se peleaban entre sí, pero ahora tenían un enemigo común, y ese enemigo común era el Señor Jesucristo. Y esto los hizo unirse. Quería debatir sobre los impuestos y sobre la autoridad romana, esperando que provocara a Jesús para que de alguna manera ofendiera, ya fuera bien a los judíos diciendo paguen impuestos, o a los romanos diciendo no paguen impuestos. Pero Jesús elevó, gloria al Señor, el debate a un nivel mucho más alto y obligó a los espías a pensar en la relación entre el reino de Dios y el reino de los hombres. La autoridad gubernamental es instituida por Dios y se le debe respetar. Esto está muy claro en la Biblia. Pero tenemos que recordar también, y esto lo dice claramente Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía está en el cielo y somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Te repito esta realidad. Tu ciudadanía no está aquí ni allá. Tu ciudadanía verdadera, total y completa está en el cielo. Y eres un extranjero y un peregrino de esta tierra. Pero esto no quiere decir, mis amados hermanos, que no debemos cumplir nuestras responsabilidades terrenales. El gobierno humano es esencial para una sociedad segura y ordenada, porque el hombre es pecador y debe estar bajo control. Jesús no estaba sugiriendo que dividamos nuestras lealtades entre Dios y el gobierno, puesto que, como dice Romanos 13:1, no hay autoridad sino de parte de Dios. Vivimos como buenos ciudadanos cuando obedecemos a las autoridades por amor al Señor, no por otra cosa. Cuando la obediencia a Jehová Dios entra en conflicto con la obediencia al hombre, debemos poner a Jehová Dios siempre en primer lugar. Repito, cuando la obediencia a Jehová Dios entra en conflicto con la obediencia al hombre, debemos poner siempre la obediencia a Dios en primer lugar. Pero debemos hacerlo de una manera honorable, debemos hacerlo con amor. Incluso cuando no podemos respetar a la persona que está en el cargo, debemos respetar al cargo. La imagen de César, el emperador, y su nombre estaban en las monedas, así que era básicamente la moneda del César. Pagar el tributo o impuesto simplemente significaba darle al emperador lo que le pertenecía. Pero la imagen de Dios está estampada en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Por consiguiente, Jehová Dios tiene derecho de mandar en nuestra vida como ciudadanos de su reino y como criaturas de él. Debemos procurar ser tan buenos ciudadanos para que Dios sea glorificado y los no redimidos, los no salvos, sean atraídos al Evangelio de Jesucristo y quieran llegar a ser cristianos. Mis amados hermanos, es lamentable que algunos cristianos tengan la idea equivocada que mientras más fastidiosos y más quejumbrosos y más malos ciudadanos sean, van a agradar más a Dios y van a testificar de Cristo. Nunca debemos hacer nada en contra de nuestra conciencia, pero debemos procurar ser pacificadores y no buscapleitos. Cuidado con eso. Y la tercera pregunta que aparece en este capítulo 20 de Lucas es la pregunta sobre Moisés. Y está allí en el capítulo 20 de Lucas, los versículos 27 al 40. Dice Lucas capítulo 20, 27, comenzando en el 27 hasta el 40. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer.
En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Los que seguían eran los saduceos, con una pregunta hipotética basada en la ley judía del levirato, es decir, la ley que decía, si en una pareja moría el esposo y la viuda no tenía hijos, el hermano siguiente del esposo debía casarse con ella y levantar descendencia. Los saduceos aceptaban solamente los 5 primeros libros de la Biblia, los libros de Moisés, el Pentateuco. No creían ni en ángeles, ni en espíritus, ni aún en la resurrección de los muertos. Afirmaban que como Moisés no escribió nada de esas doctrinas, ellos no la creían. Y algo interesante, el partido de los sacerdotes en Israel se componía de saduceos. Casi increíble, ¿verdad? Lo que explica por qué los sacerdotes se opusieron tanto a que los apóstoles del Señor predicaran la resurrección del Señor. ¿Y por qué querían matar a Lázaro, como dice allí la Biblia en Juan 12, ¿verdad? Quien había sido resucitado de los muertos. Jesús señaló que sus opositores estaban equivocados. Me llama la atención porque de una manera muy delicada, pero muy firme, el Señor no entraba en componente o en compromiso con respecto a la verdad. Cuando algo era verdad, decía, esto es verdad. Pero algo cuando era mentira, lo decía claramente, esto es mentira. Y él le señaló a sus opositores que estaban equivocados y que su pregunta revelaba presuposiciones que limitaban el poder de Jehová Dios y negaban la palabra de Dios. La resurrección, mis hermanos, no es reconstrucción, sino que es la dádiva milagrosa de un nuevo cuerpo que tiene continuidad con el viejo cuerpo, pero no identidad con el viejo cuerpo. Pablo comparó nuestro cuerpo presente a una semilla que es sembrada y al futuro cuerpo resucitado. Eso está en Lucas 15, léelo después, Lucas 15 del versículo 35 al 50. Pablo comparó el cuerpo presente con una semilla y al futuro con un fruto glorioso. El cuerpo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el mismo que antes de su muerte y sin embargo diferente. Sus amigos y seguidores lo reconocieron, le palparon, pudieron comer con él. Sin embargo, también podía atravesar paredes, puertas cerradas, cambiar de apariencia y desaparecer de repente. La vida futura con Dios no es una mera continuación de la vida presente nada más que en una escala más alta. No, vamos a mantener nuestras identidades y nos conoceremos unos a otros. Pero no habrá más muerte y por consiguiente no habrá necesidad de matrimonio, ni habrá necesidad de procreación. Los creyentes no nos convertiremos en ángeles. En el cielo tendremos la imagen de Jesucristo y seremos mucho mayor que los ángeles. No habrá matrimonio, ni habrá procreación de hijos en el reino de los cielos. ¿No es Dios suficientemente poderoso para levantar a los muertos y darle nuevos cuerpos apropiados para ese nuevo medio ambiente que será el cielo nuevo y la tierra nueva? Si hoy Dios puede dar diferentes cuerpos a las varias cosas en la creación, ¿por qué no podrá darle a las personas nuevos cuerpos en la resurrección? En su intento de ser racionales, y cuidado con eso, porque a veces queremos ser tan racionales que ponemos el poder de Dios a un lado y hasta lo obviamos. Estos saduceos, en el intento de ser racionales, negaron el poder de Jehová Dios. Pero Jesús fue mucho más allá de la lógica
y le refirió a la palabra de Dios. Qué bueno cuando nos damos cuenta que tenemos que estar referidos a un solo punto, y es a la Biblia, a la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Si la Biblia no lo dice, nosotros no lo podemos creer ni lo podemos discutir, ¿verdad? Es interesante cómo habla allí la experiencia de Moisés registrada en Éxodo 3. Y allí Dios se identificó con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y de este modo afirmó que estos tres patriarcas estaban vivos en realidad. Pero si estaban vivos, entonces estaban fuera del cuerpo, que habían muerto. Debe haber un mundo real de seres espirituales, o de lo contrario, Moisés no habría escrito estas palabras de Éxodo capítulo 3. Pero Jesús dijo que Éxodo capítulo 3, versículos 6 y el 15 y 16 enseñan no solo la verdad de la vida después de la muerte, sino también la realidad de la resurrección. ¿De qué manera? No por afirmación directa, sino por una inferencia. Dios es el Dios de la persona total, espíritu, alma y cuerpo, porque Él creó a la persona completa. Dios no solamente salva las almas e ignora el resto del ser. Inherente en la misma naturaleza del acto creador de Dios está su preocupación por la persona total. Por tanto, Jehová Dios no nos va a tener como espíritus vagando sin cuerpo para siempre, sino que nos dará, hermanos, cuerpos gloriosos, compatibles con nuestra perfección celestial. Otro factor es la relación de Dios con los patriarcas por medio de los pactos. Dios les hizo promesas de bendiciones terrenales a ellos y a sus descendientes, pero no pueden cumplir esta promesa si la gente va a vivir para siempre solo como espíritu sin cuerpo. Puede haber un cielo y una tierra glorioso, pero no gloria corpórea para el pueblo de Dios. Jesús afirmó lo que los saduceos negaban: la existencia de ángeles, la realidad de la vida después de la muerte y la esperanza segura de una resurrección futura. Qué maravilloso. Y la última pregunta que encontramos aquí en este capítulo 20 de Lucas es la pregunta sobre David. La encontramos en Lucas capítulo 20, los versículos 41 al 44. Léelo en tu Biblia, búscalo en tu Biblia, síguelo en tu Biblia, créele a la Biblia. Repito una vez más, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice Lucas 20, 41 al 44. Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Mientras los fariseos estaban todavía reunidos, Jesús les hace una pregunta final. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y esta es la pregunta clave para toda generación y para todo individuo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, mi amado amigo, tu salvación y tu destino eterno depende de lo que tú pienses acerca de Jesucristo. Sí, por supuesto, ellos sabían la respuesta esperada: hijo de David. Y basan estos versículos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 13 al 14, en Isaías 11, en Jeremías 23. Dios había ordenado que el Mesías viniera de la familia de David y que naciera en la ciudad de David, en Belén. Eso lo encontramos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. El hecho de que los judíos identificaban a Jesús con Nazaret y no con Belén indica en realidad que no habían examinado los hechos relacionados con su nacimiento. Jesús le refirió entonces el Salmo 110, que en el Nuevo Testamento se cita más que cualquier otro salmo. Los dirigentes religiosos judíos de esos días identificaban rápidamente este Salmo 110 como un salmo profético y decían que David estaba hablando del Mesías. Pero si el Mesías es Señor de David, ¿cómo puede ser hijo de David? Ese era un enigma que ellos tenían que resolver. Y la única explicación es que el Mesías debe ser a la vez Dios y hombre. Como Dios eterno, el Mesías es Señor de David, pero como hombre es hijo de David. ¿Entiendes claramente esto?
Al aplicarse a sí mismo este Salmo 110, Jesús afirmó ser el Mesías prometido de Israel, el Hijo de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los fariseos no creyeron en Jesús? ¿Por qué? Bueno, porque ya habían tomado su decisión. Sus corazones estaban endurecidos por ellos mismos y sus ojos estaban cegados. Cuidado, mi amigo, mi amiga, tú estés en la misma condición ahora. No tenían el valor para confesar la verdad y perseguían a los que afirmaban tener fe en Jesucristo. Y la pregunta de Cristo silenció a sus enemigos y acabó con sus retos públicos. Pero ellos no estaban dispuestos a admitir la derrota. Debido a su hipocresía y deshonestidad, era peligroso estar alrededor de estos escribas y fariseos. Así Jesús se lo advirtió a la gente en los versículos 45 al 47 de Lucas 20. Los hombres ven lo de afuera, mis hermanos, pero Dios ve el corazón. Y estos líderes religiosos, como muchos llamados líderes religiosos en este tiempo, no deseaban y no desean santidad personal. Recuerda que santidad es obediencia a la palabra de Dios que es la Biblia, sino que deseaban reconocimiento público y por tanto se vestían de ropas especiales, esperaban títulos y saludos especiales y buscaban los asientos especiales en las reuniones públicas. Y hay aquí una tragedia doble. Primero, su hipocresía deliberada era nada más que un disfraz que les permitía engañar a la gente y explotarla. Y tengo que decirte algo. Todos los engaños son malos, pero de todos los engaños religiosos son los peores. Los dirigentes religiosos habían convertido el templo de Dios en cueva de ladrones y la devoción religiosa en fingimiento. El público pensaba que esos dirigentes eran hombres piadosos, cuando en realidad estaban contaminando y destruyendo todo lo que les rodeaba. Y la segunda tragedia es que rechazaron a su propio Mesías, a Jesucristo, y propusieron crucificarlo. Llevaron a su nación a la ruina porque no quisieron reconocer sus pecados y confesar a Jesucristo. Ten presente que estos hombres, estas autoridades religiosas de las cuales nos habla Lucas 20, eran expertos en la Biblia. Sin embargo, no aplicaban estas verdades a sus propias vidas. De nada sirve conocer mucha Biblia. Yo tenía un profesor que decía, no importa cuánto griego, hebreo o arameo hable, lo importante es cómo vivimos. Su religión era cuestión de ritos externos, y no de transformación interior. Y en este punto, y habla Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39, Jesús de nuevo pronuncia un lamento, y usted lo puede leer ahí en Mateo 23, 37 al 39, un lamento sobre la incredulidad ciega de la nación de Israel y su renuncia a confiar en él. Le había dado muchas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades te ha dado a ti, mi amigo Dios? ¿Cuántas te ha dado? Pero ellos las han desperdiciado. No desperdicie las oportunidades que Dios te da de reconocer tu necesidad, de clamar por el perdón en Cristo y confiar solamente en Él. Llega un momento que es demasiado tarde. Y la misma tragedia la estamos viendo hoy, ¿verdad? Por eso el Espíritu de Dios advierte, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y al meditar en la aplicación práctica de Lucas 20, vemos algunas cosas muy interesantes. Presta atención. La autoridad espiritual no viene de apariencia. Los líderes cuestionaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Versículo 2. Y Jesús responde que ellos no buscan la verdad, sino buscan proteger su posición. No todo el que aparenta autoridad espiritual realmente la tiene. Y es importante que discernamos si alguien actúa realmente con autoridad espiritual o por interés personal. Cuidado con esto, ¿verdad? Debemos tener bien presente esto. En segundo lugar, Dios espera fruto, no solo palabras. Y esta parábola de los labradores malvados en los versículos 9 al 16 describe a las personas que reciben bendiciones, pero rechazan a los enviados de Dios, incluso al Hijo de Dios. No basta con creer o decir que seguimos a Dios o que pertenecemos al pueblo de Dios o que vamos a una iglesia. Aquí donde yo vivo, lo primero que le pregunto a una persona, ¿a qué iglesia tú vas?
Y casi siempre las personas mencionan a las iglesias más grandes, para saber que en ellas tienen el testimonio de que están en un lugar importante. No. No basta con decir que somos seguidores en este grupo o el otro grupo. Dios espera cambio real en tu vida. Sin un verdadero cambio en tu vida, mi amado amigo, eso demuestra que no ha habido realmente arrepentimiento y abandono del pecado y confianza en Jesucristo. Ten presente esto. Dios llama que tengamos justicia, tengamos humildad y seamos obedientes. El rechazo a la verdad tiene sus consecuencias. Dice el versículo 17, la piedra que desecharon, dijo Jesús, ha venido a ser cabeza de ángulo. Ignorar o rechazar lo correcto termina afectándonos. Recuerde que la verdad de Dios no depende de nuestra aceptación, no. Dar a Dios y al mundo lo que corresponde es otro tema que nos enseña en el versículo 25, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Jesús sobre los impuestos. Tenemos responsabilidades terrenales y debemos cumplirlas como para Dios, pero también tenemos responsabilidades espirituales y es vida con Dios a través de Dios. Y ambas cosas deben cumplirse y no confundirse. Nuestra visión, hermano, no debe ser solamente terrenal. Esta es la que tenían los saduceos, ¿verdad? Y intentaron ridiculizar la resurrección. Pero no todo se limita a esta vida. Nuestras decisiones tienen un impacto eterno y debemos vivir con una perspectiva más allá de aquí y de ahora, como dice la Biblia, con nuestra mirada puesta en el cielo. Resumiendo entonces, este capítulo 20 nos enseña estas cosas tan importantes para ti y para mí. Busca la verdad sinceramente y síguela. Vive con coherencia, no solo con palabras. Cumple responsabilidades terrenales, pero cumple también las espirituales. Evita la hipocresía y ten una visión eterna de la vida presente. Mi amado hermano, que Dios te bendiga, mi amada hermana, y que lo que hemos meditado en la palabra de Dios, el Espíritu Santo, lo haga eficaz en tu vida para gloria del nombre precioso de nuestro Señor. Y tú, mi amado amigo o amiga que ha estado con nosotros o que estarás de manera diferida, Dios está mostrándote y dándote delante, mostrándote su amor día a día, desde antes que tú existieras en este mundo, porque tiene un propósito contigo maravilloso en este sentido. Pero hay algo que interfiere, hay algo que hay que resolver y que se resolvió por medio del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz. Es algo que Dios te regala, pero algo que tú tienes que recibirlo. Dios no te lo va a imponer. Dios no te va a obligar a recibirle. Dios no te va a obligar a que tú reconozcas tus pecados y que eres un pecador perdido y perverso delante de Dios. Él no te va a obligar. Él quiere que tú medites claramente y te des cuenta de la santidad de Dios. Y reconozcas tus pecados y te arrepientas de tus pecados. Y te lo pido que lo hagas en este mismo momento, por favor. Y le pidas perdón a Dios. Díselo a Dios. Dios es el único que te puede perdonar. Y pongas tu confianza solamente en Jesucristo como quien te perdona todos tus pecados y te hace por medio de la obra de Dios, el Espíritu Santo, un hombre o una mujer nueva para gloria del nombre de Dios. Nada es más precioso y nada es más maravilloso ni más importante que esa decisión que Dios quiere que tú tomes. Tómala. En el nombre del Señor te ruego ahora. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer